Muy buenas a todos, bienvenidos al último vídeo de esta recopilación analizando los diferentes destacamentos de los marines espaciales. Ya ha llegado el turno de hablar del contingente de la primera compañía, de los titanes, de los mastodontes, de los veteranos, de cada uno de los capítulos de los marines espaciales. ¿Y qué pasa? Que cuando algo parece que pueda prometer, pues obviamente las reglas no acompañan y es el caso de este destacamento en concreto. ¿Y por qué decimos esto? Pues básicamente porque es un destacamento que nos va a obligar a jugar tipos de unidades bastante concretas, con poquita variedad. Su regla de destacamento no es precisamente la más fuerte del códex. Y bueno, pues lo vamos a dejar quizás incluso hasta un poquito por debajo del de los puños imperiales, que bueno, al menos ese tiene un poquito más de personalidad. Así que pues si quieres ver cómo vamos a sacarle punta o cómo vamos a intentar optimizar este destacamento de los marines espaciales, necesitas ver este vídeo y no olvidéis suscribirse al canal, activar campanita para no perderse los próximos vídeos con respecto a estos marines o incluso con respecto a otros diferentes codes del universo de Warhammer 40.000 que obviamente vamos a analizar, ya que os están gustando muchísimo este tipo de vídeos. Y decir que próximamente vamos a hacer la recopilación de un directo que hicimos en Twitch, en el que creamos una lista desde cero para cada uno de los diferentes destacamentos de los marines, ¿vale? Así que no lo perdáis. Y nada, chicos, comenzamos. Estrategas Wargames. Vamos a comenzar hablando de la regla de destacamento, que en este caso es amenaza nivel extremis. Esta regla, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué consideramos que es tan mala? Básicamente, no sé si recordaréis, antes de la salida del cohete de décima edición, el juramento al momento te daba todos los turnos a una unidad, repetir para impactar y repetir para herir. Eso lo nerfearon, solo repites para impactar y este destacamento te va a permitir que solo una vez, durante una ronda, vas a poder repetir para herir. Quizás si hubieran dejado el juramento al momento como era al principio, hubiera sido un destacamento más interesante. Pero en este caso solo vamos a poder repetir una vez. Es decir, durante una ronda de batalla vamos a poder repetir contra una unidad enemiga. Entonces se queda bastante flojo, por desgracia. A mí me hubiera gustado, pues eso. Yo creo que podría haber sido interesante si te daba siempre el repetir para herir. Pero bueno, no han querido pasarse y por eso se han quedado cortos. En cuanto a mejoras, yo voy a recomendar 3 de ellas, 2 seguro y una circunstancial. Las 2 que recomendaría seguro serían ritos de guerra, una de ellas, que le da al portador, tiene que ser un exterminador, ¿vale? Eso sí, te da +1 al OC. Esto se lo puedes poner incluso a un anciano del capítulo que ya da +1 AC, pues un +2. Entonces, ¿por qué digo lo del +2? Porque una vez por batalla vamos a poder dar ese +1 AC a su unidad también, ¿vale? Por lo que, bueno, interesante, que nos va a servir pues, para robar bocatas en ese momento y poquito más. Otra muy buena, determinación férrea. Determinación férrea le da al portador, que tiene que ser un termi, no hay dolor del 5. Y una vez por batalla, en una fase, no hay dolor del 5 a la unidad. Unos exterminadores ultra rocosos. Pero bueno, no es espectacular, pero en el caso de que haya que cuadrar la lista por puntos, que en este ejército no es nada fácil, pues son interesantes. Una que tenemos muy circunstancial es manifestación del miedo, ¿vale? Que sería un aura 6 de este personaje, que se aplicaría a todo menos a monstruos o vehículos. Cuando se muere una unidad con un chequeo de acobardamiento a 6 pulgadas de él, pues básicamente mataríamos un de 3 unidades de miniaturas de la unidad. Es bueno y malo. Es decir, a un marine espacial que falle un chequeo le va a joder mucho perder un de 3 figuras. A un botan que lo van a fallar muy fácil. Contra Horda, obviamente, no va a surtir ese efecto. Pero bueno, es una estratagema, es decir, es una mejora que, digamos que aporta algo y creo que puede ser interesante contra según qué ejércitos. En cuanto a estratagemas, vamos a recomendar pues únicamente 3 de ellas porque se limitan bastante, por desgracia, su uso a ciertas unidades concretas. ¿Qué van a ser esas ciertas unidades concretas? Pues veteranos y exterminadores. Y por desgracia, este es el destacamento en el que menos estratagemas podemos recomendar. En primer lugar, vamos a ver la de deber y honor. Esta estratagema nos permite stickear un objetivo. Es muy buena, pero solo la podemos usar si tenemos Blade Guard, veteranos de vanguardia, o, veteranos de retaguardia, que son los de disparo, o unidades de exterminadores, ¿vale? Entonces, ponemos una unidad de esas en un objetivo
y lo podemos stickear en fase de movimiento, por lo que esto nos va a permitir movernos y llegar a un objetivo, por ejemplo, avanzando en tierra de nadie y ponerle un sticky, ¿vale? O en el turno siguiente, cuando nos vayamos a ir del objetivo, antes de movernos, lo stickeamos. En segundo lugar tenemos, por un CP, una estratagema que nos va a permitir llevar una unidad de exterminadores, meterla en la reserva, ¿vale? Pues bueno, simplemente un recurso táctico para poder mover una unidad de Termis de un lado del campo de batalla al otro. Para reposicionar nos viene estupenda. Y por último, la mejor estratagema, la que yo recomiendo usar siempre, que en este caso nos va a permitir poner una unidad de exterminadores o de Blade Guard o de veteranos de retaguardia con -1 al daño. Ya recomiendo en Termis. Termis con 4 heridas con -1 al daño son dioses del Averno. Bueno, ventaja de esta estratagema, táctica de batalla. Un capitán nos va a permitir usarla gratis, por lo que podemos llevar una unidad, ponerla a... La podemos poner con -1 al daño a coste de un CP y luego usar la misma estratagema con un capitán a coste 0. No sé qué os parecerá, a mí me parece que es muy interesante. 2 unidades de exterminadores con un -1 al daño, creo que puede ser bastante duro. Y pasamos ahora a hablar pues de los diferentes personajes que van a ser imprescindibles o que pueden ser interesantes en este destacamento del contingente de la primera compañía. Y vamos a hablar en primer lugar de Lysander, único personaje especial de este Codex vainilla que va en armadura de exterminador, por lo que vamos a poder unirlo a exterminadores. Este señor, además, en combate pega bastante bien, él aguanta mucho, R5, chapa del 2, imbu del 4, 6 heridas, su martillo tiene heridas devastadoras y tiene fuerza 10, -3, daño 3. Puede activar durante una fase una invulnerable del 2 o más, eso lo hace prácticamente inmortal. Y tiene una habilidad que mientras que está liderando una unidad, mientras nos atacan con más fuerza que resistencia, un -1 a herir a esa unidad de Termis. Por lo que tenemos una unidad de exterminadores durísima. Totalmente imprescindible. Yo, de hecho, recomendaría usarlo. Obviamente, usar un capitán normal también es interesante, pero creo que la unidad de Lysander, pudiendo poner por un CP -1 al daño y teniendo -1 a herir, puede ser un dolor bastante grande para el rival. Siguiente personaje que no podría faltar, pues el capitán en armadura exterminador. Este capitán, ¿por qué lo vamos a llevar? Por lo que hemos comentado anteriormente de que la estratagema de pasar un daño, es decir, a ponernos -1 al daño, es de... Siguiente personaje que no puede faltar en nuestras listas, pues el capitán en armadura exterminador, que pues gracias a sus ritos de batalla nos va a permitir usar la estratagema de táctica de batalla a coste 0, aunque ya se haya usado. Entonces, pues bueno, una herramienta imprescindible para poder poner esa segunda unidad con un -1 al daño. Y además de eso, pues ya sabéis que este señor nos permite repetir cargas, por lo que bueno, ya sabéis que como podemos teleportar unidades de Termis, tener esos Termis teleportándonos repitiendo las cargas, la probabilidad de éxito es casi un 50%, aunque sea una carga de 9, por lo que bastante bien. Y ya por último tendríamos el anciano en armadura de Termi, un gran candidato más económico para poder poner una de las mejoras que hemos comentado al principio del vídeo, y además este señor los va a dar un +1 al control de objetivos, es decir, toda la unidad con +1 al OC. Además de eso, mantener el pabellón bien alto, que esta regla nos va a permitir tener un +1 impactar muy interesante en estos Termis que impactan al 4 con los martillos. Este +1 impactar si estamos por debajo de efectivos iniciales, y si además estamos por debajo de mitad de efectivos, un +1 a herir, por lo que es una acción de personaje muy interesante, más económico, aporta a la unidad, aporta tanto para tener más letalidad impactando y la tirada para herir. Así que una de las opciones más interesantes siempre y cuando juguemos exterminadores. Pasamos ahora a la sección infantería, en la que pues tenemos estos veteranos de retaguardia. ¿Por qué los podemos recomendar? Pues básicamente ya sabéis que estos señores ya de por sí van a repetir los unos para herir si tienen el juramento al momento, es decir, si van a atacar sobre la unidad que tiene el juramento al momento, pero como este destacamento en concreto te va a permitir repetir la tirada para herir durante una ronda de batalla, esta unidad de veteranos de retaguardia pues puede tener un peso más importante que en el resto de destacamentos. Porque recordamos que esta unidad se puede equipar o va en su mayor parte equipada con armas que hacen devastating. ¿Cómo potenciamos el devastating?
¿Cómo podemos buscar el máximo de 6 posibles para herir? Repitiendo para herir. Entonces, pues bueno, creo que es una unidad que puede tener su hueco aquí y que al final, si vamos a llevar mucho exterminador, tener un poco de apoyo de fuego sería interesante. Siguiente unidad y prácticamente la corona de este destacamento, que serían las cuadras exterminadores de asalto. Recomiendo con martillo y con escudo para que tengan mayor potencia, heridas devastadoras, impactan peor, eso sí, tienen menos ataques, pero bueno, tienen 4 heridas, lo que los hace totalmente brutales. Estos señores hacen chequear acobardamiento cuando hacen un movimiento de carga, que no los queremos por eso, simplemente los queremos para unirlos con los personajes, ponerles -1 al daño, se vuelven muy tanques. Con Lysander -1 a herir, como hemos hablado. Podemos ponerlos con OC2 con el anciano, incluso OC3 con la mejora del anciano, es decir, con la mejora que hemos hablado, para potenciar el anciano. Y durante una de nuestras fases puedes poner los OC3 o poner el No hay dolor del 5 con la mejora que hemos comentado también al principio. Entonces, pues bueno, creo que es bastante imprescindible. Quizás al menos 2 unidades de exterminadores del máximo en esta lista del contingente de primera compañía, yo creo que es imprescindible. Y bueno, otro de sus amigos que podríamos también complementar, por la unidad de exterminadores de disparo, la unidad de exterminadores normal, yo la veo menos recomendable. Al final tenemos una herida menos. ¿Para qué? Para disparar al Volter. Tampoco es tan relevante. Podemos equipar los lanzamisiles Ciclón, que nos va a dar un poquito de apoyo. Y sí que es verdad que estos exterminadores pues pegan algo peor, es decir, sería algo parecido a lo del martillo, pero vamos a tener una herida menos y también vamos a tener disparo. Entonces, dependiendo de contra qué rivales pueden ser interesantes o no. Hay que decir que estos también tienen un +1 impactar cuando atacan contra la unidad que tiene el juramento el momento puesto, por lo que yo creo que podemos alternar entre exterminadores de asalto y exterminadores de disparo, aunque, como ya hemos comentado, los exterminadores de combate con el escudo son bastante más duros que estos. Y nada, chicos, pues hasta aquí podemos hablar de este contingente de la primera compañía, de la compañía de veteranos, que bueno, sí que es verdad que es el que peor sabor de boca nos ha dejado. Encima es el último destacamento que nos colocan en este nuevo códex de 10ª edición. Pero bueno, teníamos que comentarlo, teníamos que intentar darle salida, tenemos que ver qué podemos explotar, aunque sí es verdad que este es de los destacamentos más evidentes, porque al final si nos está diciendo que sus estratagemas solo son para 4 tipos de unidades distintas, pues vamos a tener que usar esas unidades sí o sí, si queremos sacar el mayor partido a nuestra lista de ejército. Entonces, como hemos comentado al principio, próximamente saldrá un vídeo en el que daremos ejemplos de listas de los distintos destacamentos de los marines espaciales. Espero que os guste la de este destacamento. Yo voy a intentar comprometerme a usar todas las listas que vamos a comentar en ese vídeo, que la estuvimos haciendo en Twitch, que si no nos sigues en Twitch, te recomiendo que te pases por allí, tenéis todos los enlaces abajo. Vamos a intentar jugarlas yo, ¿vale? Estas distintas listas que hemos hecho con todos los destacamentos, a ver qué tal nos puede ir en los informes de batalla. Así que pues nada, chicos, espero que paséis muy buenas fiestas, que tengáis muchos regalitos, que os habéis portado muy bien y que abunde el Warhammer, como siempre, no puede faltar. Así que pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Power Gamers.